En la evaluación inicial del paciente politraumatizado, la ventilación es un parámetro importante a evaluar. Debe mantenerse normoventilado. Los pacientes hiperventilados provocan mayor mortalidad debido al colapso hemodinámico que se produce en la hiperventilación. En el trauma de cráneo severo, solo hiperventilar ante la inminencia de una herniación cerebral. La monitorización del sangrado usando el exceso de base y el lactato como indicadores de reanimación. Un lactato menor de 2 milimoles indica que no hay shock oculto y la supervivencia es de 100% a las 24 horas. El exceso de base tiene mejor correlación con la mortalidad que el pH. Los valores de hematocrito son poco confiables en las primeras horas de reanimación. Los líquidos endovenosos entonces debe de usarse solo solución salina normal o solución hipertónica. El alto contenido de sodio en estas soluciones pueden inducir acidosis hiperclorémica, lo cual agravaría la situación del paciente. El Ringer lactato tiene menor contenido de sodio, 130 miliequivalentes, y tiene calcio, lo cual es más favorable en la resucitación. La capacidad proinflamatoria del D-isomer o lactato de Ringer es el problema, ¿verdad? Que no metabolizamos en la forma D del lactato. Uso exclusivo de la formulación levógira pudiese ser una alternativa, pero la presentación de Ringer lactato viene 50 de D-isómero y 50 de L-isómero. La solución Plasma Light pudiese ser otra alternativa, sin embargo, acá en el país no contamos con esta solución. La utilidad no definida en el paciente politrauma es un elemento importante para tomar en cuenta en relación a el líquido para resucitar a un paciente. Las soluciones hipertónicas pueden ser consideradas durante el manejo inicial, solución hipertónica, solución salina al 3% o solución al 20% combinada con fisiológica. La adición de coloides puede ser útil en pacientes inestables, particularmente algunos hidroxialmidones. Sin embargo, la evidencia actual limita a solo 20 cc por kilo el uso de Solucel en estos pacientes. La terapia transfusional en trauma es una de las abordajes más exitosos en el tratamiento del paciente politraumatizado. Recordar de la vieja forma de que solo se transfundía al paciente cuando los niveles de hemoglobina llegaran a 7, entre 7 y 9, no es correcto, y debemos empezar la transfusión incluso con 11 de hemoglobina si vemos que el paciente está perdiendo sangre por las lesiones traumáticas que tiene. Tiempos largos de almacenamiento hacen de que la transfusión no sea útil porque tiene una alta carga de potasio y la cantidad de 2,3-DPG, que es la sustancia que permite la liberación de oxígeno de la hemoglobina, está disminuida, y de manera que la sangre no es capaz de dar el oxígeno en la periferia. El riesgo de hipercalemia, como lo dijimos, inmunosupresión, malos desenlaces en pacientes críticos cuando se usa sangre envejecida, y debe de entonces hacerse administración de concentrados globulares frescos, sangre fresca o concentrados globulares frescos. No puede ser transfundida sangre que tiene 2 semanas en el banco de sangre. La terapia transfusional en el trauma, incluso con tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplatina menor de 1.5, usted ya en la resucitación hemostática ya debe de utilizar plasma fresco, 10 a 15 cc por kilo. Las plaquetas, incluso con plaquetas más de 50.000, usted debe de transfundir plaquetas siguiendo la relación 1-1-1 plasma, plaqueta, concentrado globular. Por aferesis, si un familiar de un politraumatizado está dispuesto para donar plaquetas, por aferesis cada persona puede tomarse 8 unidades de plaqueta por aferesis. El fibrinógeno
debemos de iniciar la sustitución aún con fibrinógeno de 150 a 200 miligramos por decilitro. Deben de usarse 15 o 20 unidades crioprecipitado. El paciente que está politraumatizado y a pesar de la terapia de líquido, a pesar de la resucitación con hemodiderivado, todavía sigue con hipotensión, entonces se plantea el uso de vasopresores cuando la hipovolemia ya fue corregida con cristaloides o con sustitutos hemoderivados. Se puede usar vasopresores. No podemos usar vasopresores si existe hipovolemia aún en el paciente, porque está demostrado que aumenta la mortalidad. En un shock severo puede requerirse desde el inicio vasopresores. La administración combinada con cristaloides, hemoderivados y vasopresores es una aproximación juiciosa. Garantizar la corrección de hipovolemia siempre en el politraumatizado. El ácido tranexámico, la fibrinolisis, es un componente esencial de la coagulopatía asociada al trauma agudo. El estudio CRASH 2 demostró que disminuye mortalidad en estos pacientes, disminuye un 15% el riesgo de muerte secundaria a sangrado en pacientes con trauma mayor. La dosis, como acordamos, 1 gramo en bolo y después 1 gramo en infusión continua cada 8 horas. No evidencia en aumento de fenómenos trombóticos, contraindicado en CID o predisposición a fenómenos trombóticos. Pacientes que tienen trombofilia no deberían ser objeto de tratamiento con el ácido tranexámico. Ideal la administración en la primera hora de ocurrido el politrauma. El factor recombinante 7 fue una alternativa farmacológica que se usó en pacientes con coagulopatía traumática aguda. No disminuyó mortalidad, disminución del número de unidades de hemoderivados necesarias utilizados en trauma cerrado y sangrado controlado. Sin embargo, actualmente no es una recomendación en el tratamiento del paciente traumatizado, ya que el factor 7 es sumamente costoso. De manera pues que en el paciente politraumatizado el médico debe hacer un checklist que consiste en control quirúrgico rápido, uso temprano de imágenes ECOFAS, mantener la presión sistólica entre 80 y 100, promedio 90, previo al control del sangrado, reanimación 111 en pacientes con trauma más shock, usando la aproximación de resucitación hemostática. El lactato y base guían los esfuerzos de resucitación. Hay que medir el lactato y el exceso de base para ir viendo si hay o no shock oculto en el paciente, y el uso temprano de ácido tranexámico en aquellos pacientes que están con politrauma y sangrado importante. En conclusión, el trauma es la principal causa de muerte a nivel mundial y mueren por hemorragia. La reanimación de control de daño empieza a identificar el paciente en riesgo de morir por sangrado. El control quirúrgico del sangrado precoz es una de las estrategias más importantes. Los cirujanos tienen que meter al paciente a pabellón inmediatamente para controlar el vector de sangrado. Administrar la resucitación hemostática, concentrado globular, plasma fresco, plaqueta y crioprecipitado sin esperar de que el paciente esté con problemas de coagulación, anémico o con plaquetopenia importante. Evitar la hipotermia, debemos de calentar las soluciones. Si va a administrar cristaloides, debe de calentar los sueros salinos a 39 grados centígrados, evitar la acidosis y minimizar el uso entonces de cristaloides. La reanimación de control de daño pasa también por la cirugía de control de daño. Mantener hipotensión permisiva hasta que el cirujano logre controlar la hemostasia quirúrgica. Reconocimiento y prevención de la hipotermia. Hay que estar en pabellón pendiente de la temperatura del paciente. El anestesiólogo debe de vigilar la temperatura del paciente.
Nunca dejar que el paciente tenga menos de 35 grados centígrados porque la hipotermia haría aparecer el triángulo de la muerte en estos pacientes. Disminución de la acidosis, esta es función del anestesiólogo también, de manera que es clave el anestesiólogo en la cirugía de trauma, debe estar pendiente de la acidosis, de la hipotermia y de los trastornos de la coagulación. Corregir inmediatamente la coagulopatía, inicio este abordaje desde la urgencia del box de trauma shot, ahí debe estar ya iniciándose la reanimación de control de daño, continuar en la cirugía, pasarlo en cuidados intensivos, quienes deben de mantener el abordaje, el approach de reanimación de control de daño. El estudio de Journal of Trauma del año 2007 ya hablaba de que la resucitación de control de daño es un abordaje que debe de tomarse en cuenta para el paciente que tiene un politrauma. Identificación temprana de este paciente, minimizar cristaloides, transfunción de la plasma fresco concentrado, ya está demostrado que disminuye mortalidad, y los pacientes que requieren resucitación continua, el protocolo de transfusión masiva debería ser garantizar el banco de sangre, 6 concentrados globulares, 6 plasma frescos, 6 concentrados plaquetarios y 6 crioprecipitados. Estos estudios desde el 2007 por Malone, Holcomb, demostraron que cambia la mortalidad de los pacientes politraumatizados. Ese es el abordaje actual del paciente politraumatizado, lo cual cambia el paradigma del tratamiento del paciente que sufre un trauma grave.